Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración. Igual que los apóstoles, somos conscientes de ser frágiles vasijas de barro que llevamos un tesoro. El Espíritu de Dios habita en nosotros para que podamos, como los apóstoles, superar los peligros y anunciar el Evangelio. Comenzamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy celebramos la fiesta de Santiago Apóstol. Nos unimos con toda la Iglesia, nos unimos sobre todo también con esta misión que el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros. El apóstol significa el que es enviado. Después de ser discípulos del Señor, es decir, de estar en este camino de formación, después somos enviados. Apóstol. Pidamos por intercesión de Santiago esta fuerza y estas ganas de evangelizar y de anunciar al mundo la propuesta del Evangelio del Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con el martirio del apóstol Santiago, fortalece a tu Iglesia con el testimonio de su sangre y protégela siempre por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura
De la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, llevamos un tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe del que dice la Escritura, creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Neguet. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus dos hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en el rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante lo que se nos está presentando aquí. 2 partes importantísimas. Y sobre todo la última parte, porque es la respuesta ante la problemática de esta primera parte. Aquí también entra toda una mamá, ¿verdad? Toda una familia, es decir, toda una generación. Cómo nosotros estamos metidos en esta clase de pensamiento. Es como que estamos buscando siempre dónde podemos sobresalir, dónde nosotros podemos ser los baretellos, dónde nosotros podemos tener la influencia sobre los demás y podemos dominar a los demás. Miren que en la historia de la humanidad, nuestra historia, queridos hermanos, si uno lee, y hay que leer y hay que conocer todos los imperios, todos los que fueron pasando como historia en el mundo, queridos hermanos, siempre han tentado de dominar a los otros. Y eso, queridos hermanos, lo seguimos ahora también. Lo seguimos de la misma manera. Y desde el más chiquitito hasta el más poderoso. Desde el más chiquitito al más poderoso. Siempre dentro de un contexto diferente, ciertamente, pero es un contexto histórico que responde a las realidades nuestras. Aquí es la mamá, entonces, es decir, toda una generación, aquel que nos va generando, a quien nos genera, quien nos trae al mundo, quien nos educa. Hoy entonces la eso quiere decir siempre la madre. La madre es de donde nosotros provenimos. Esta es en la teología de Lucas la idea central y general. La madre siempre es la que nos trae al mundo. Y por lo tanto, muchos de los elementos, ¿quién es nuestra madre? Pero no nos estamos refiriendo simplemente a una madre biológica, ¿verdad? Mi mamá biológica, sino que la madre es esa estructura que me va educando, en la que nosotros nacemos en un contexto histórico, en un contexto de comunidad y de realidad. ¿Quién es mi madre? Mi madre es Paraguay. Mi madre fue, el Instituto San José de Concepción, donde yo estudié. Mi madre fue ese contexto de compañeros, de hermanos, de un oratorio festivo, de unos amigos con quienes disfrutábamos el tiempo libre, la oración, la misa, el fútbol, el deporte, el básquetbol, concepcioneros, apella. Entonces todo eso es tu madre, es decir, donde nosotros vamos educándonos, donde nosotros vamos bebiendo tantas cosas lindas y tantas cosas maravillosas. Bueno, y desde aquí entonces dice que esta madre es la que viene. Y ande Yara ayer de Timbae, el contexto, el mundo, ¿verdad? Que viene y se nos ofrece. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús a esta madre, a este contexto histórico, generacional. Manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, aquí ya comenzamos un poco con la problemática del hombre, de la humanidad, como dije al comienzo, los imperios, las fuerzas, las políticas, siempre en búsqueda del poder. Quien más habla o manda, más habla, por el cual la pluma, ella la gente, el bolígrafo,
la lapicera. Bueno, pero Jesús, sin embargo, ya le responde enseguida. Da picuayete hoy la belleza. Da pericuayete hoy otra cosa, la belleza, la belleza. Justamente eso es lo que ustedes quieren. Y les dice entonces, ¿saben qué? Yo les voy a preguntar otra cosa. Ustedes son capaces de beber mi cáliz. Y ellos enseguida responden, pero pensando siempre en una lucha, en un esfuerzo, ¿verdad? Simplemente de lucha para conquistar ese podercito que estamos deseando nosotros. Claro que podemos. Ahora, porque todos le piensan a un Jesús más bien como rey terreno. Le están pensando como un David que en un momento va a derrocar a todos los romanos, va a independizar a Israel y él va a ser el rey. Él va a ser el que se ponga al frente. Allá está la tendotágina. Son capaces de beber mi cáliz. Sí que somos capaces. Bueno, ustedes sí, son capaces, no hay ningún problema. Peñonero de beber mi cáliz. Pero en cuanto a sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me toca a mí conceder. Vea. Pues digo la rey, digo la demandata, digo la caguasuina, ¿viste? Aquí ya nos está poniendo de nuevo en otra dificultad para decirnos, yo no es que voy a estar aquí con el báculo o no voy a estar no sé con qué cosa del rey con la corona sentado en un trono ordenando la vida o la muerte de los demás. No, ahora Jesús va a comenzar a explicarle. Estos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Mi Padre que los ha destinado. ¿Qué significa que mi Padre los ha destinado? Al oír esto, los otros 10 se indignaron. Más complicación. Porque ahora todos ya comienzan a querer también tener ese puestito al lado de Jesús, uno a la izquierda, el otro a la derecha. Eso es como decir, vas a ser mi ministro ahí, no sé, de defensa, vas a ser mi ministro de economía, y así sucesivamente. Ven la beba, voy a decir que eres una oñón día lleva, yarajada, contentanco. Y entonces quiero estar con ese puestito, estoy buscando ese puesto. Estoy buscando trabajo, en síntesis. Bueno, y los otros entonces se indignan. Por eso que se indignan cuando escuchan que los otros están pidiendo ya el puesto, el cargo. Queremos ya, Señor, que nos vayas nombrando. Pero Jesús, cuando se da cuenta que ellos también se indignan, como si fuese nuestra política, ¿verdad? Porque la puestito, hoy la puestito, anda a vivir la puestito. Sino que cómo manejar, ¿verdad? Manejar todo lo que es el recurso, ¿verdad? Al final de cuentas es del pueblo, es de la nación. Estos son los recursos de la nación, ¿verdad? Pero en fin, entonces Jesús, ante esta situación, y por ahí te harán, lleva peñan de yara, porque estamos también nosotros en este proceso político, estamos en este proceso de elecciones. Y por ahí te hará entero añajendumico, de yara, añajendumiba, de yara, dice, al oír esto todos se pusieron y Jesús los llama y les dice a cada uno, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad, tal cual, calcado. Entre ustedes no debe ser así. Aquí ya viene la enseñanza de Jesús. Vende a TV cuando pecha van ahí. Ustedes tienen que entender que eso no es vivir la vida cristiana. Eso no es lo que yo les estoy predicando. Esa no es mi propuesta del Evangelio de Yara. Al contrario. Y aquí viene entonces, ¿qué quiere decir? Que estos puestos fueron destinados ya o designados por mi Padre. Y aquí viene la respuesta. ¿Quiénes son los que van a estar en ese puesto, queridos hermanos? O deberían estar en este puesto. ¿Quiénes son? El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Queridos hermanos, así de sencillo, pero así de real. Esto es el Evangelio. Esta es la política del Evangelio. Y esta es la política que nosotros tenemos que aplicar a nuestra nación, a nuestros partidos, a nuestras familias, a nuestras capillas, a nuestras iglesias.
Y pon añade, el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. No que venga aquí para servirse de los demás. Porque eso es lo que nosotros últimamente vemos y a eso le llamamos corrupción. O sea, corrompemos lo que como ideal, como virtudes, como principios nosotros tenemos para vivirlo, ¿verdad? En la común unión, en la comunidad, en la comunión entre los hermanos, ¿verdad? El que quiera ser grande, que se haga servidor de usted. Y el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo, el abad. El abad quiere decir justamente el que se pone al servicio, el que lava el pie, el esclavo de los demás. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Queridos hermanos, termina este Evangelio con la grandeza. Qué hermoso que es este Evangelio, cómo termina. Entonces dice, porque el Hijo del Hombre, el añade modelo, y mira cómo termina el Señor en la cruz. Y este es el mayor servicio, dar la vida por los amigos, hasta la última gotita de su sangre por nosotros, por nuestra liberación. No vino, ¿verdad?, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, pidamos la presencia de un Dios que nos renueve, porque es la única manera, queridos hermanos, como nosotros vamos a poder salir adelante y vamos a sanear nuestra nación, el tejido moral de nuestra nación. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos todas nuestras intenciones. A cada petición respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los obispos, sacerdotes y ministros del Evangelio, para que proclamen el Evangelio desde las convicciones de la fe y la autenticidad de su vida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que en ella no haya privilegios, acepción de personas ni honores humanos, sino que seamos uno en el amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los misioneros y los que trabajan en situaciones difíciles, que la intercesión de Santiago Apóstol les infunda confianza, valentía y audacia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones del mundo, que vivan en paz, desaparezca todo tipo de opresión y los gobernantes sirvan a los más pobres en desinterés, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en tus manos, haz de mí todo lo que tú quieras, por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Purifícanos, Señor, por el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que te sean agradables nuestras ofrendas en la fiesta de Santiago, el primero de los apóstoles que compartió el cáliz de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. No, el Señor esté con ustedes. No, que el Señor Jesús. Bueno, otra vez. Graba nomás, Padre. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Ayúdanos, Padre, por la intercesión del apóstol Santiago, en cuya fiesta hemos recibido con alegría tus sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María.
todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Oh Virgencita de Caacupé, tú que eres buena, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus perdones y tus milagros lleguen a mí. Ya la caravana de los promesero asciende en la loma de Caacupé. Hablar de la Virgen de los Milagros de Caacupé es narrar un acontecimiento de tradición popular que amojonan tiempo en el verbo palpitante de la fe. Esta tierra sagrada de Caacupé es una pasión, y decía Green, con una pasión se puede mover el mundo. Eso testifica nuestra Virgen de Caacupé, que mueve al mundo con la catadura de la fe en el cenit del sacrificio, con su milagro, con su humildad de madre, constituyéndose en un símbolo en las profundidades del tiempo y del Estado. Se presume que por los años de 1603, la imagen de la Inmaculada Concepción de María fue tallada por un indio que profesaba la doctrina franciscana en Tobaatí, y que tenía enemigos de otras razas, como los moros y los mayáes, quienes los perseguían. Pero él hizo una promesa que si salvara le haría una imagen, y así fue. Se escondió tras una gran mata de caá y que de la misma madera la construyó. También se presume que dos han sido las imágenes, una grande venerada en Tobatí y otra pequeña en Caahuicupé, luego Caacupé. El indio levanta un rancho para la Virgen en el Valle de Siete Lomas, allí en el obraje Comisariacué, próximo a San Jajún, cerca del Tupacicuá, cuyas tierras pertenecían a los Gómez e Irrazábal. Con humildad se erigió el pozo y la pequeña iglesia. La Virgen María, mostrando fe y milagro, atraía a cientos de peregrinos que, alumbrados por la antorcha, con rostros quemados y puños cerrados por el deseo y el dolor, allí borraban penas. El indio muere por los años 1650 y unos parientes se hicieron cargo de la imagen y la llevaron a Tobatí, donde fue venerada durante 100 años. Luego trasladóse de nuevo a Caacupé por los años 1750.
En 1765, doña Juana Curtido de Gracia ofreció 2 manzanas de tierra para el santuario de la Virgen, donde hoy se encuentra. La misma ha sido reconstruida 3 veces para iniciar la arquitectura moderna con plano del arquitecto Miguel Ángel Alfaro, traído por el presbítero Ayala Solís en el año 1945, acompañada y terminada con la colaboración del Monseñor Demetrio Aquino, obispo de la diócesis de Caacupé, y ya por los años de 1988, Papa Juan Pablo II ha visitado el santuario para dar su bendición a la obra. Hacia los años 2006 se ha hecho la dedicación del santuario, siendo obispo de la diócesis el Monseñor Claudio Jiménez. El mismo santuario que hoy guarda una joya muy preciosa, la Virgen de los Milagros, a cuyos pies se vuelca buena parte de la población de la República y aún del extranjero, que viene a pedir acongojado o agradecer en alborozo sus divinos dones a la Reina de los cielos. Caudal de hechizo y de ternura, y en tus ojos que son azules como el cielo. Le decimos bienvenida, Madre. Gracias por honrar esta casa con tu presencia. Es curioso. Esto no está en el Evangelio, pero está en la historia. Ella es paraguaya, de Caacupé. Y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los Milagros de Caacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura, y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la Madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, desde el santuario de Caacupé, cubre con tu manto protector a todo el pueblo paraguayo. Cobijados por ti, Madre querida, nosotros tus hijos te pedimos pan y amor para nuestros hogares, salud para los enfermos, educación para nuestros hijos, la palabra del Señor para nuestras familias, misericordia para los pobres y abandonados de nuestra tierra y trabajo para todos. Te pedimos también por nuestros gobernantes el poder de conducción, la capacidad y honestidad para administrar con justicia el bien común.
te pedimos por nuestros pastores, que sepan conducir a sus diócesis en este tercer milenio con el gozo de la nueva evangelización de nuestro pueblo en estos tiempos difíciles que vivimos. Amén. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios,
o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.